Bien. Bueno, bienvenidos. Vamos a continuar con este encuentro desde un curso de milagros desde el principio, que estamos viendo el prefacio. Habíamos quedado en el párrafo 9 de la parte que postula. Lo que voy a hacer primero es leer todo ese párrafo 9 y después lo vamos a ir explorando, ¿sí?, por pedacitos, por oraciones. La percepción es una función del cuerpo y por lo tanto supone una limitación de la conciencia. La percepción ve a través de los ojos del cuerpo y oye a través de sus oídos. Produce las limitadas reacciones que éste tiene. El cuerpo aparenta ser en gran medida automotivado e independiente, mas en realidad solo responde a las intenciones de la mente. Si la mente lo utiliza para atacar, sea la forma que sea, el cuerpo se convierte en la víctima de la enfermedad, la vejez y la decrepitud. Si la mente, en cambio, acepta el propósito del Espíritu Santo, el cuerpo se convierte en un medio eficaz de comunicación con otros, invulnerable mientras se le necesite, que luego sencillamente se descarta cuando deja de ser necesario. De por sí el cuerpo es neutro, como lo es todo en el mundo de la percepción. Utilizarlo para los objetivos del ego o para los del Espíritu Santo depende enteramente de lo que la mente elija. Vamos a empezar entonces por la primera oración que dice: la percepción es una función del cuerpo y por lo tanto supone una limitación de la conciencia. Percibir implica los sentidos, ¿no?, el aparato sensorial. Estos órganos de los sentidos que tenemos son sensibles a los estímulos externos y transmiten datos al cerebro. El cerebro que hace interpretar los datos. Es un límite impuesto a la conciencia, porque el cuerpo mismo es un límite. Si el amor es todo lo que hay y lo estamos limitando, en realidad enterrándolo, ¿cómo podemos ser conscientes de algo? En la arrogancia del ego, el ego nos dice que nosotros somos conscientes, somos muy conscientes aquí, pero en realidad lo que vemos no es nada. Nosotros creemos que es algo y entonces inventamos teorías y explicaciones para dar sentido a los datos que los órganos sensoriales nos proporcionan. Muchos pasajes en el curso hablan de este engaño perceptual. En algunos de ellos nos dicen que los ojos no ven, que los oídos no oyen y que pensamos con cerebros que no piensan. Esto es literal. Sentimos nosotros que entendemos estas ideas e incluso las aceptamos, pero luego nosotros, cuando seguimos con nuestras actividades diarias en el mundo, creemos que pensamos que vemos y oímos. Esta información que percibimos está muy limitada y, sin embargo, nuestra locura, nosotros creemos que nos informa de la realidad. O sea, nosotros vemos un objeto y decimos: esto se llama botella, ¿no? Normalmente lo describimos, interpretamos para qué sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Todos estos hechos perceptuales en realidad son inventados, porque este es el objetivo del ego. Vamos a continuar con la segunda oración. 3 oraciones más vamos a leer. La percepción ve a través de los ojos del cuerpo y oye a través de sus oídos. Produce las limitadas reacciones que éste tiene. El cuerpo aparenta ser en gran medida automotivado e independiente, pero en realidad solo responde a las intenciones de la mente. Cuando el cuerpo responde a las intenciones de la mente, solo puede responder a 2 intenciones, o las del sistema de pensamiento ego, que es percibir y separar, proyectar culpa, o a las del espíritu, que es despertarme de la separación y no culpar a nadie. El cuerpo, ¿sí?, fue hecho para ser automotivado porque parece
que todo lo que yo hago lo hago desde mi cuerpo, ¿no? Las emociones las siento en mi cuerpo. Entonces todo lo físico y lo emocional yo lo puedo explicar a través del cuerpo. Entonces pareciera que yo o sea, la mente no tuviera ningún papel en esto. Pero en la siguiente oración me dice que si la mente utiliza el cuerpo para atacar, el cuerpo se va a enfermar, envejecer y va a entrar en la decrepitud. Nosotros pasamos por todo este proceso porque ese justamente es el deseo de la mente. La mente obviamente que está obedeciendo a este sistema de pensamiento ego, ¿no? Entonces, parece que nuestro cuerpo obedece a estas leyes naturales. Estas leyes naturales fueron fabricadas justamente por nuestras mentes, porque en este sueño inventamos estas leyes. Entonces, el cuerpo aparenta que es independiente y automotivado, pero no es independiente. Después de fabricar estas leyes, la mente las pone en marcha y provoca que justamente nos olvidemos de que las fabricamos. Entonces parece ser como que estas leyes tuvieran vida propia. El problema no es una ley específica, sino la mente que hace que esta ley se ponga en movimiento. Pero yo en cualquier momento puedo elegir de nuevo, desde la mente, ¿no? Y acá da un ejemplo, ¿no? Que por ejemplo, si yo pongo mi coche en punto muerto, quito el freno de mano, no piso el freno y retiro las manos del volante mientras el vehículo está descendiendo por una colina hacia un precipicio, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se va a producir una catástrofe inevitable. O sea que sin nada que se lo impida, el coche va a obedecer a lo que hace los mandos del automóvil, ¿no? Porque no hay ninguna interferencia, ninguna resistencia, o sea, va a seguir rodando cuesta abajo hasta estrellarse. Entonces, ¿qué analogía hacemos con lo que pasa con nosotros? Mientras yo permanezco sentado quejándome, ¿sí? Diciendo que no puedo detener el automóvil, ¿no? Cuando mis manos y mis pies están inmóviles, ¿no? En el caso de la mente, ¿sí? El que hace el movimiento es el sistema de pensamiento ego, que hace que justamente nos precipitemos a esto, al precipicio. Porque nosotros nunca ponemos un alto, ¿no? No lo detenemos, porque no sabemos que tenemos mente. Como que decimos, ¿de qué mente me estás hablando? Esa mente de la que habla el curso nosotros no somos conscientes. Creemos que la mente es el cerebro. Nosotros cuando decimos mente lo asociamos inmediatamente al cerebro. Es lo único que podemos pensar como mente, ¿no? Entonces el curso lo que me da es la herramienta para que yo justamente detenga eso, esa caída precipitosa. Y que me dé cuenta que no soy impotente y que tengo poder. Pero para eso yo tengo que recordar que soy mente. Bien. Nosotros, siendo fieles al sistema de pensamiento ego, insistimos en que no podemos detener este ciclo, ¿bien? Porque preferimos no escuchar la otra voz. Y decimos que encima no es culpa nuestra, que alguien nos puso en este mundo y que ahora estamos destinados a caer en el precipicio. Pero si la mente acepta el otro propósito, ¿no? El cuerpo va a responder a las intenciones de ese propósito de la mente. Decir que esto es un curso de milagros es decir que es un curso para reentrenar la percepción. Porque el milagro, ¿qué es? Un cambio de percepción. La dinámica es esta. En lugar de mirar hacia afuera
tomamos lo que nuestros ojos físicos han visto y lo traemos a la mente, de modo que podamos aprender que el mundo es la imagen interna de una condición, la imagen externa de una condición interna. ¿De qué condición interna hablamos? Como todo lo que nosotros conocemos es el mundo externo de los cuerpos y no sabemos nada de la mente, no podemos entender estas palabras. Tampoco queremos hacerlo. Bien. Al mostrarnos el dolor de nuestra existencia, desdicha, frustración, desesperación, nos sentimos motivados para buscar el cambio. Sin embargo, el miedo nos mantiene negando esta simple verdad. Por eso afirmamos lo maravilloso que es todo, especialmente, ¿no? Encontramos este curso y decimos gracias, pero no me hagas entender lo que en realidad me estás diciendo, me está enseñando este curso. Está muy bonito, pero yo le voy a dar mi propia interpretación. O sea, seguimos usando el cerebro, ¿no? Seguimos usando los sentidos para interpretar esto, ¿no? Hola Liz. Porque es que estamos entrenados así, a que lo que me dice la mente esta, ¿sí? La pequeña mente, es como son las cosas. Entonces ahora me encuentro con este curso y digo, ah, qué bien. Encontré un curso para ahora volverme más bueno. Bien. Ya va a llegar un punto en que nos vamos a dar cuenta de que estamos sentados en el coche, siguiendo con el ejemplo del coche, ¿no? Y que somos capaces de evitar caer al precipicio. ¿Bien? No obstante, el sistema de pensamiento ego nos va a hacer ver que el cuerpo es vulnerable y que está condenado a una vida de sufrimiento que va a culminar con la muerte, ¿sí? Y mientras tanto nosotros, si seguimos obedeciendo a este sistema de pensamiento, vamos a seguir culpando a otros que sean responsables de todo lo que nos sucede aquí en el mundo. Bien. Después nos dice en el mismo párrafo 9, ¿no? Que el cuerpo es neutro, que el mundo es neutro. Entonces, si el curso me dice que el mundo no existe, entonces ahí me hago responsable de que el mundo es como yo lo veo. Pero una vez que el cuerpo ha sido hecho con un propósito no neutral, o sea que cambié el propósito del cuerpo, ahora puede servir como una prisión, en donde ya no hay escape, o como un aula para aprender, a liberarme. La elección es nuestra. El curso dice la mente, y cuando dice la mente, porque el curso habla mucho de la mente, de que somos mente, y está hablando del tomador de decisiones en la mente, ese tú famoso que el curso habla una y otra vez. Porque en el sueño no existe nada más que mente, solo hay mente. La mente, el tomador de decisiones en la mente, elige entre estos dos sistemas de pensamiento, ego o espíritu. ¿Qué quiero? ¿Dormir o despertar? Bien. Y ahora viene la parte final del prefacio, que sería el párrafo 10, 11, 12, bueno, creo que son como 13 o 14 párrafos, ¿no? En donde ya nos empieza a hablar de la visión verdadera. Recién estábamos hablando de la mente y el cuerpo y ahora vamos a hablar de la visión verdadera. Voy a leer primero el párrafo 10, todo enterito, y después lo vamos diseccionando, ¿no? El párrafo 10 dice: lo opuesto a ver con los ojos del cuerpo es la visión de Cristo, la cual refleja fortaleza en vez de debilidad, unidad en vez de separación y amor en vez de miedo. Lo opuesto a oír con los oídos del cuerpo es la comunicación a través de la voz que habla en favor de Dios, el Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de nosotros. Su voz nos parece distante y difícil de oír porque el ego, que habla en favor del yo falso y separado, parece hablar a voz en grito. Sin embargo, es todo lo contrario.
El Espíritu Santo habla con una claridad inequívoca y ejerce una atracción irresistible. Nadie puede ser sordo a sus mensajes de liberación y esperanza, a no ser que elija identificarse con el cuerpo. Ni nadie puede dejar de aceptar jubilosamente la visión de Cristo a cambio de la miserable imagen que tiene de sí mismo. Todos los sentidos de nuestro cuerpo fueron fabricados justamente para vernos a nosotros mismos como un cuerpo y ver a los demás como cuerpos. ¿Bien? Vemos cuerpos separados, por eso tenemos esa tendencia a juzgar las diferencias. Eso es atacar. Atacar no es ser malo y decir malas palabras para el curso. Mira, atacar es justamente ver que el otro es otro. Eso ya es atacar. Creerme separado, creerme identificada con mi persona, mi personaje, ya es atacar. Es un pensamiento de ataque. Hacer distinciones es un ataque. Este cuerpo es amable, el otro cuerpo no es amable. Poner todo en categorías. Por eso los ojos del cuerpo solo pueden ver esto. Por eso el curso me dice esa frase de que enviamos los hambrientos perros del miedo, que perciben separación y atacan las diferencias, juzgando. Juzgar significa, cuando, para el curso, ¿no? Cuando yo digo, hola Héctor, bienvenido. Cuando yo digo que este es diferente que el otro, qué sé yo, que este es alto y el otro es bajo, ya eso ya es un juicio, ¿bien? Que lo hago desde mi interpretación. Porque a veces la gente se piensa que atacar son pensamientos malos de ataque, ¿no? Bien. Cuando ya el dolor por todas estas percepciones se vuelve insoportable, llega un punto que decimos basta, tiene que haber otra manera, otra forma de mirar, otro maestro. Bien, y esto sería lo que es el perdón. Entonces ya dejo de percibir erróneamente o ver con los ojos del ego y veo con esto que el curso le llama la visión de Cristo. Bien. Esto sucede en la mente, no a nivel sensorial de los ojos. No es que ahora voy a ver todo color de rosa y bonito. No, es una actitud mental. Un cambio de maestro. Afuera voy a ver separación, sí, porque voy a ver cuerpos, voy a ver objetos separados, pero ya no voy a juzgar. Porque me doy cuenta que no tiene sentido el ataque. Por eso hay una parte que el curso me dice que el ataque no tiene sentido y el sufrimiento tampoco. Bien. El único que cambia en la mente es el tomador de decisiones. Los sistemas de pensamiento siguen estando ahí. El que realiza los cambios es este tú, al cual el curso nombra, que soy yo, o sea, mi yo real, el tomador de decisiones, en mi mente. No lo hago yo como persona. Bien. A ver. Después nos habla del oír. Lo mismo que recién nos hablaba de la vista, ahora nos habla de los oídos, ¿no? Bien. Escuchar la voz del espíritu significa que mi tomador de decisiones decidió dejar de juzgar. Justamente eso. Entonces lo que voy a escuchar, no voy a escuchar más pensamientos de ataque. Creo que voy a ir acá. Acá en esta parte me dice que yo realmente escucho la voz del Espíritu Santo, a pesar de que parece que no escucho nada más que la voz del ego, ¿no? Bien, lo que pasa es que lo que yo no hago es prestar atención. Esta voz, que dice el curso que habla por Dios, lo que
me hace que yo no la pueda escuchar es justamente este deseo de ser especial. Bien. Obviamente que esto es una metáfora, ¿no? Recuerden que el curso es metafórico. No son palabras. Es una actitud mental. Es un darme cuenta interno. Y en la última partecita, ya casi de ese párrafo 10, nos habla de cuál es nuestro problema, que estamos identificados con el cuerpo. Si yo no me identificara con esta prisión, escucharía siempre la voz del espíritu, pero estoy tan identificada que no puedo. ¿Por qué me dice el curso que elija el espíritu? Porque esa parte de nuestra mente, el espíritu, ese sistema de pensamiento, sabe o puede discernir entre lo que es aparente y lo que es real. Puede discernir entre los sueños y la ilusión, y la verdad, ¿no? Puede hacer esa distinción. Desde mi sistema de pensamiento ego yo no puedo hacerlo. Yo esta parte que ven que no leo porque estoy pasando por alto lo que ella dice siempre lo mismo, ¿no? Bueno, voy a decir otra vez lo mismo. Bien. Siguiendo con la analogía del auto, dice Wapnick acá, nosotros hemos nacido en este coche suicida llamado cuerpo y sabemos que en algún momento el coche va a caer por el precipicio. La perversa demencia de este sistema de pensamiento, miren, perversa demencia, al que nos aferramos con uñas y dientes, creemos que nos va bien porque creemos que la culpa no va a recaer sobre nosotros, que alguien más va a tener la culpa, ¿no? Por este tema de la proyección. Bien. Por eso nosotros nos aferramos justamente a este tema del sufrimiento y a este tema del ataque. Y le damos mucha realidad, porque eso es lo que nos sirve, digo nos sirve entre comillas, ¿no? Creemos que eso nos alivia el dolor, porque yo sufro o ataco porque está justificado, porque el mundo me hace cosas. Bien. Bien. La única manera de cambiar, podríamos decir, es cuando nosotros nos damos cuenta de que nosotros quisimos esto, que fue nuestra elección y que lo sigo haciendo porque quiero. Nadie me obliga. Entonces tengo que reconocer y aceptar humildemente que estoy equivocado acerca de todo lo que veo, no acerca de algunas cosas, de todo. ¿Bien? Absolutamente de todo. El curso usa mucho la palabra apariencia, aparente. Dice que esta es una alternativa a la teoría de Carl Jung, que está basada en la noción de que reconciliar los opuestos es la base de la individuación, la famosa individuación de la que habló Carl Jung, en la cual nos hacemos plenos mediante la reconciliación de los opuestos internos. Esta teoría de Jung descansa en la creencia de que el bien y el mal son reales y nosotros debemos aceptarlos como tales. Bien. Esto tiene un cierto valor terapéutico, dice Wapnick acá, en la aceptación de este proceso, porque la negación del yo refuerza la ilusión del ego.
De cualquier modo, esta reconciliación no nos va a despertar del sueño de la dualidad, porque los opuestos no son nada más que apariencias. Y la manera en que el bien y el mal se reconcilian de verdad es tomando conciencia de que tanto el bien como el mal son ilusorios. ¿Esto cómo se consigue? Percibiendo a las personas no como opuestas ni diferentes, sino como iguales y con intereses comunes. Lo único que se opone, ¿sí?, entre sí son los dos sistemas de pensamiento. Cuando traigo la oscuridad de la culpa a la luz del amor del espíritu, el ego desaparece. ¿Bien? Junto con los opuestos del bien y del mal están los de Dios y el ego, el espíritu y la carne. Pero se nos recuerda que el curso de milagros no es dualista. Por eso se hace referencia a esta palabra aparentes opuestos. En realidad no hay opuestos, porque el amor no tiene opuestos, pero las apariencias engañan, dice el curso, ¿no? Estamos cegados por la percepción de las formas. Entonces no tiene sentido querer reconciliar lo que no existe, pero sí, para poder reconciliar lo que no existe, necesitamos mirar a ambas polaridades y trascenderlas para acceder a esta visión de Cristo famosa. Cuando llevamos a la oscuridad a la luz, o las ilusiones ante la verdad, como dice el curso, ambas se disuelven. La culpabilidad, el perdón y el altar, creo que en el curso usa la palabra altar, donde llevamos todo esto, desaparecen cuando me doy cuenta que los opuestos no existen en realidad. Por eso acá Wagner hace esta distinción entre lo que dice Carl Jung. Claro, lo que propone Carl Jung a un nivel psicológico es importante porque, claro, acá en esto que yo creo, ¿no?, tengo que reconciliar la luz y la sombra, ¿no?, o hacer consciente lo inconsciente, también dice Carl Jung. Es un trabajo que lo voy a hacer desde ese nivel al principio. Cuando llegue a comprender que no existen los opuestos, entonces no voy a hacer nada, ¿no? Hola, Julieta. Dice Julieta, ¿cómo influye el árbol genealógico en nuestra vida si se supone que hay mandatos familiares? Bueno, vamos a aclarar eso, porque eso es interesante. En cuanto a lo que propone el curso de milagros, no vamos a hacerlo desde la mirada del curso de milagros, no desde otras miradas de otras espiritualidades, porque si no nos vamos por las ramas. Si solo hay uno y solo hay una mente, ¿sí?, y la mente cree que significa de creer, estar separada, cree, es una ilusión, no es real, pero la mente cree. Vuelvo a repetir la palabra cree, de creer. Entonces, dentro de la ilusión existe, ¿sí?, vamos a hacer la mente, que es así una, la mente cree estar dividida en un sistema de pensamiento ego que dice que el mundo es real, que nacimos a este mundo, que tenemos los tatarabuelos, los bisabuelos, los padres, venimos de todo ese árbol genealógico, dentro de la ilusión, ¿sí? Para mí eso es real. Entonces yo ahora digo, yo tengo estos mandatos familiares porque mi abuelita decía que no sé qué cosa, y yo agarré ese mandato desde mi abuelita. Pero fíjense en que eso es una trampa dentro de la ilusión, ¿no? O sea, inventamos terapias y cosas. O sea, todo esto de las constelaciones familiares, la terapia del árbol genealógico, transgeneracional, lo que propuso Carl Jung, lo que propone Eric Berne, lo que proponen miles de personas, miles, no vamos a nombrar a todos, tienen que ver con esta parte de la psique, ¿sí?, donde tienen que ver con la mente pequeña, con el sistema de pensamiento ego, este que me tiene identificada, en que yo soy esta persona, ¿sí?, y me divide a mí, podríamos decir, entre una personalidad que voy formando y una esencia, que es lo que soy.
El curso de milagros no se pone a hacer esto de que la esencia, de que la personalidad, no. Trabaja con los términos ego y Espíritu Santo, que tenemos que tener bien claro que en realidad no son entes, o sea, no son personas, no son entidades, son maneras de pensar. ¿Bien? Un mandato familiar, por ejemplo, es una manera de pensar. Yo puedo elegir, porque ahí es donde yo perdí el poder y me olvidé que soy mente y ahora creo que soy esta. Seguir pensando como pensaba mi tatarabuela Juanita y justificarme en que, bueno, yo soy así porque ¿qué va a hacer? Tengo el mandato, la carga familiar de mi abuela, tatarabuela Juanita. Bien, ahora voy a ir a hacer una constelación para liberarme de ella, porque estoy identificada con mi tatarabuela Juanita. Entonces, dentro del juego ilusorio, yo creo que porque la honro, hago diferentes rituales y cosas, me libero de ella. Pero es que no me libero de nadie, porque es que no existe nadie. Por eso cuando accedemos a este curso, tengo que primero haber pasado por todas esas terapias, haber entendido que todo esto es un juego de niños, ¿sí? Para una mente muy atemorizada, muy infantil, que le tengo que decir, mira, ¿ves? Usan muñequitos, acá está papá, mamá, ¿ves? Y tenemos que hacer esto. Como yo le hablaría a una criatura, porque tiene mucho miedo. Yo no le puedo hablar a una criatura de 3 años igual que a una persona de 40, ¿no? Debo utilizar otro lenguaje. Entonces, nosotros estamos como dentro del sueño, creyendo todo eso, justificándonos. Y yo me siento mal porque a mí mi papá me hizo esto, mi mamá me abandonó y no sé qué. Todo eso contribuye a lo que el curso le llama ilusorio, porque es mi historia, mi cuento. Gracias a que sostengo el cuento, es que nunca despierto. Siempre sigo siendo víctima del mundo. No sé si se entiende bien claro la parte de la víctima y la parte de la libertad. Una víctima nunca puede ser libre. Y yo de lo único que me tengo que liberar es de este sistema de pensamiento al cual le soy muy fiel. Por eso, yo se los digo por experiencia. Yo hace ya 10 años que estudio este curso y pasé por un montón de cosas. Yo también me he ido a constelar, creí en lo del árbol, me hice el árbol una vez, hice de todo. Porque claro, es tanto el miedo a soltar esta identificación que tengo con Silvina, porque ¿quién soy si no soy Silvina y mi historia? No soy nadie, me dice la mente. Y eso me da miedo. Me siento que no tengo base. Entonces, ser libre, ser quien soy, me da mucho miedo. Prefiero lo otro. Parece más, bueno, le echamos la culpa a este, al otro. Mamá, yo ya lo hice, te devuelvo tu culpa. O sea, es que mi mamá es lo que yo creo que es. Ella no existe, yo tampoco. O sea, cuando yo digo mi madre no existe, que yo tampoco. Ah, no, ella no existe, pero yo sí. Nosotros, para poder decir que existimos, lo que no nos damos cuenta es que estamos negando a Dios, o sea, el amor que somos. Para yo existir como persona, tengo que negar el amor. Por eso el curso me dice que yo puse obstáculos al amor. Y ahora quiero experimentar el amor, pero no me doy cuenta que tengo que primero sacar todos los obstáculos. Entonces las personas que practican espiritualidad hoy en día, como hay tanto facilitador, tanta cosa ahí fuera, imagínense, hay terapias de por miles que te prometen el oro y el moro y no sé qué. ¿Qué hacen las terapias? ¿No? Ahora te digo cómo sanar las heridas, espera, ahora vamos a llegar ahí. ¿Qué hacen las terapias? A ver, quiero encontrar la palabra, ¿no? Porque a veces es difícil encontrar las palabras. Las terapias lo que hacen es, a ver, es como decimos imaginar, a ver, que fuéramos una cebolla, vamos a decir, para hacer un ejemplo. Y nos van quitando capitas, capitas, para que nosotros
no nos desabriguemos de golpe. Es como si hace mucho frío, te saca toda la ropa de golpe, te va a dar un frío de loco. Te vas sacando de a poquito el pullover, después te saca la camiseta. ¿Bien? Porque tengo miedo. El miedo solo viene de la identificación. ¿Bien? Entonces, siguiendo con el tema de Julieta. Las heridas que nosotros decimos tener, ¿bien? Que son, a nivel de acá del sueño, son montones. ¿Sí? Mamá que no me abrazó, nunca me besó, que me trató mal, que mi papá que no sé qué se me abandonó, bueno, qué sé yo, 800.000 heridas tenemos, ¿bien? Montones, bien. Por eso hay en las heridas, está la del abandono, la del rechazo, la de no sé qué. Todo eso forma parte de las terapias, ¿bien? A las que vamos cuando todavía estamos dormidos. ¿Bien? Estar dormido significa que no sé quién soy. Porque saber quién soy quiere decir solo hay uno, la mente. Yo no quiero ser mente, yo quiero seguir siendo un cuerpo con personalidad. Y encontrar una fórmula ahí para sanar mis heridas. Y la sanación es, no hay herida, no hay herida, es ilusorio. Tengo que dejar de victimizarme. Mientras yo me crea que soy víctima de otros, yo sé que esto es difícil, porque no se logra del día a la noche, ¿eh? Que mamá me hizo, que papá me hizo, que mi pareja me hizo, que no sé qué, mira todo lo que sufrí, y sostenga mi historia, soy víctima. Se llama ser víctima eso. ¿Bien? El despertar es, no hay herida. Nadie me hace nada, nadie nunca me hizo nada. Para poder llegar a esa instancia, yo tengo que pasar por un montón de cosas. ¿Bien? Cuando todavía yo le doy realidad a que yo estoy herida, y bueno, voy a tener que hacer otras terapias, y no está mal. No es que agarro el curso de milagro y ya me iluminé. No, ojalá fuera así. No. Este sistema de pensamiento ego está loco, totalmente loco. Es una mente que nos tiene a todos locos. Por eso el curso de milagros dice que, como es, bueno, no me acuerdo exactamente la frase, pero es que la culpabilidad nos ha enloquecido a todos. ¿Sí? Lo que nosotros sentimos es una gran culpa. La culpa viene de creer que estoy separado, de que yo hice algo malo, o que me hicieron, no importa. Entonces eso me hace sentir culpa. Y la culpa genera miedo al castigo. Como yo sé que hice algo, ahora me van a castigar. Es como decir, a ver, imagínate. Vamos a hacer, es un cuento, ¿eh? Esto es una metáfora. Vamos a usar metáforas como el curso. Imagínate que vos rompiste un jarrón. A ver, Julieta, vamos a hacer algo así. Que de tu abuela, que era muy valioso, costaba mucho dinero. ¿Bien? Vos estabas sola jugando y lo rompiste. Y como vos sabés que tu abuela, si se entera que ese jarrón se rompió, te va a dar una paliza, o te va a gritar o no sé qué, o te van a castigar, ¿qué hiciste vos? No le contaste a nadie que rompiste el jarrón. Y fuiste al jardín, ¿sí? A la tierra, cavaste un pozo y lo enterraste el jarrón. Lo tapaste con tierra ahí, para que nadie lo vea. Bien. ¿Qué pasa? Nadie se enteró, aparentemente, de que vos rompiste el jarrón, pero hay una parte tuya que sabe que lo hiciste. Pero vos ahora lo negaste, por eso lo enterraste. Eso es lo que nosotros hicimos con el amor, o sea, con Dios, con nuestra verdadera esencia, nuestra realidad. Dijimos, qué aburrido ser el todo, ser amor, todos juntos, todos somos el mismo, la unidad, eso apesta. Voy a matar la unidad, voy a matar a Dios. Entiéndase como metáfora, ¿eh? Entonces lo enterré, lo mandé al inconsciente, el amor verdadero. Y ahora, desde esta pequeña mente, yo ahora percibo este mundo creyéndome que yo lo percibo desde acá, desde mis sentidos, que es lo que estamos hablando ahora.
pero yo lo estoy percibiendo desde acá abajo, desde esa culpa que tengo por haber enterrado el jarrón en el jardín. Y creo que nadie se va a enterar, pero es que no me puedo quitar la culpa de encima. Entonces la proyecto. Y digo, no fui yo el que rompí el jarrón, fue el gato. Y le echo la culpa al gato. Y así estamos todo el tiempo. Eso no nos deja despertar. Por eso creemos que sufrimos. Creemos que sufrimos. En realidad no sufrimos nada. Queremos sufrir porque tenemos miedo de ser libres. Queremos ser libres, pero tenemos miedo de ser libres. Entonces, por eso esto funciona así. Si yo todavía no puedo, o sea, mi miedo es muy grande, y voy a tener que pasar por otros caminos antes, y no está mal. Porque cuando despertemos vamos a despertar todos juntos y solo hay uno. Esto no es una carrera, que tengo que espiritualizarme antes que otros para ser mejor. No. Cuando yo despierto, despiertan todos. Porque todos están en mi mente. Si solo hay uno. Esos 7.000 billones de otros cuerpos están en mí. Lo que pasa es que yo tengo la atención enfocada en una parte. Mi padre, mi madre, mis hijos, mis perros, mi casa. Mi atención mi conciencia tiene un campo que abarca hasta acá. Pero es que el campo es muy extenso. Pero yo no puedo ver todo. Solo veo una parte. Y me creo ser una parte. Aparte. Esa parte de partir, de partición, no me hace recordar, o sea, me olvidé que yo soy un pedacito de un todo y que contengo las mismas características que todo, pero yo no me creo especial y aparte. Y digo, yo soy Silvina. Nací tal día, mis padres, mi historia, lo que me hicieron. Y todo eso es lo que sostiene mi parte. Mi parte dentro es como una obra de teatro, mi parte, mi personaje. Despertar es bajarme del escenario, sentarme en la butaca y mirarme. Y decir, mira vos, mira la vida de Silvina. Y dejar de culpar a los demás por lo que le pasa a Silvina. Dejar no sé, de creerme o de sufrir o de atacar a otros que atacan a Silvina o no sé qué sé yo, bueno, todos los maraños que hay ahí, ¿no es cierto? Cuando empiezo a ver eso, cuando me siento en la butaca, me transformo en el testigo que observa. Y ese testigo es quien yo realmente soy y estoy tomada de la mano del amor. Ahí no le tengo miedo al amor que soy. Entonces miro con ecuanimidad. Entonces no juzgo. Salgo del lugar de la víctima. ¿Ven? Es un movimiento que hacemos. Ese movimiento lo vamos a hacer montones de veces. Cuando siento miedo, otra vez estoy en el escenario. ¡Ay, qué miedo! Sufriendo. Cuando recuerdo quién soy, estoy en la butaca y observo. Y el miedo desaparece, porque no es real. Y ahí es donde empezamos a ver todo eso de a poquito, ¿no? Claro, sí, yo soy tú eres yo, pero es una manera no como personaje. No es que Silvina sea Julieta o Julieta sea Silvina, no. Es que no somos ni Julieta ni Silvina. Cuando somos, no tenemos nombre. Bueno, podríamos poner un nombre que sería el Cristo, somos todos. Somos el Hijo de Dios, el Espíritu, uno. Cuando creo que soy Silvina, sufro, porque me identifico con Silvina. Quiero ser alguien. Es que sufrimos porque queremos ser alguien. Ser nada es terrible. ¿Cómo que no soy nada? Claro. Y ahí está. Por eso es que este curso se trabaja en la mente y no en la persona. ¿No es cierto?
Hola Mirna, ¿cómo estás? Claro, en esencia, sí, podríamos llamarle esencia, ¿sí? Es lo que somos. Cuando yo digo yo soy, no es que yo soy yo de Silvina. La gente practica el yo soy mal. Yo soy en mi mente. Cuando yo digo yo soy, es que nos unimos todos. Los que creemos en la separación somos todos. Lo que pasa que parece, debido a esta fragmentación, parece que yo miro por un agujerito y veo, ¿sí? Así. Porque me compré, o sea, fui, qué sé yo, como decir, fui a la estantería y tomé esta película. Dije, esta es la película de Silvina. Entonces parece que yo estoy soñando, como cuando sueño en la cama a la noche, toda esta historia de mi vida. Pero no es real. Porque cuando el personaje este muera, mi cuerpo muera, ¿dónde va todo eso? A ver, ¿a dónde queda? En ninguna parte. La mente sigue soñando. La mente es una mente que proyectó muchos cuerpos. Por eso el curso me dice, el cuerpo está fuera de la mente. Yo lo que creo es que es al revés, que la mente está dentro del cuerpo, que está acá. Porque mis sentidos me demuestran eso. Estamos muy creídos. Fíjense, miren, yo estoy sentada frente a una computadora y parece que estoy hablando con ustedes. Y parece muy real. Esto forma parte del sueño colectivo. Por eso les digo que esto, cuando lo experimento internamente, es que me sonrío. Porque digo, pero es que me puedo creer mejor que quién. ¿Por qué sufro? Ahí empezó a hacer un montón de preguntas, ¿no? Y para llegar a eso, que pregunta Mirna, ¿no? Dejar de identificarme es justamente darme cuenta que este sistema de pensamiento, ego, identificación es ego, me hace sufrir tanto que voy a llegar un momento que voy a decir, basta, basta. No tiene sentido. Pero eso es algo que no se hace con que tengo que practicar tal cosa. Lo único que puedo practicar es el perdón, porque la herramienta única que da el curso es el perdón. Es, ¿el otro me hace algo? Podés aplicar el Ho'oponopono. Gracias. Si yo reacciono y me duele lo que me hace el otro, es que me creo especial. Cuando dejo de sentirme especial, es que ya siento quién soy. Eso es amar. Amar no es las caricias, todas esas cosas que nos hacen las telenovelas, llorar por el otro. Bueno, esas son cosas que inventamos dentro del sueño. Amar es ser, no juzgar. Cuando dejo de juzgar, soy. Soy. Gracias por insultarme. Cuando permito, soy. Ah, me estás insultando, qué bien. Te estás insultando a vos mismo porque es que somos el mismo. Así que si vos me haces daño a mí, te estás haciendo daño a vos. Ya está. Entonces, vivo. Vivo realmente. Vivir es vivir en el ser, en la unidad. ¿Mm? Después las cosas que haga acá no importan, son cosas que hago. O sea, es que no tienen demasiada importancia. No sé. Hay gente que se cree que es muy importante. Bueno, cuando suelto la importancia personal es que empiezan a venir muchos regalos. Porque yo ya no espero nada. No espero nada de ti. No espero tu aprobación. Este aparente personaje pasó por un montón de lecciones hasta que pudo experimentar eso.
Al principio me dolía, claro, porque estaba identificada. Cada vez que me identifico me duele, ¿no? Ah, vos también fuiste pecadora y fuiste maestra, qué bárbaro. Es que, ¿ves? Es como decir, uno cree que uno eligió ser maestra, vamos a hacer un ejemplo. No, no es que en realidad no elegimos nada, es que estaba en tu guión, ya lo elegiste hace mucho, dijiste. Claro, después te lo viste haciendo y vos crees que vos decidiste ser maestra, no es que sucedió. Bien. ¿Mm? Entonces, esto de poder, eh, como explicaba, ¿cómo se llama? A Julieta, salirme del escenario. Es una metáfora, entiéndase, ¿eh? Me bajo del escenario y estoy en la butaca. Entonces veo con otros ojos, no con estos ojos que solo ven separación, juicio, ataque, defensa, me van a hacer, mirá. Los ojos los voy a seguir teniendo porque es que, bueno, es algo físico. Pero es que no importa. Entonces, es que ves todo como lo mismo, ¿no? Misma se ríe, si es así. Esto, por eso les digo, esto no es una cosa que uno tiene que obsesionarse con lograrlo. Es que te llega solo. El curso trabaja en nosotros solo. Para eso yo tengo que estar dispuesta, me dicen, dispuesta. Estar dispuesta es justamente otra vez volver a la humildad. Yo no tengo ni idea. Ya deja de importarme tanto lo que me dicen, no sé, todo esto que importa tanto en el mundo. ¿Bien? Es que vas con la vida, vas. Y entonces, justamente ahí, aunque parezca utópico e ilógico, es que cuanto más cosas te llegan, porque cuando yo más deseo una cosa, más la alejo. Cuando suelto todo, es que, sí, y te viene todo. Y vos te sorprendés y decís, oh, mira, pero sabés que eso no es tuyo en realidad. No te apegás, o sea, lo tomás, lo usás, es como todo. Es que en realidad, ¿no? Nada es de nadie acá. Nada me pertenece, si lo voy a tener que dejar todo. ¿Por qué me apego y me aferro tanto a las cosas? ¿Por qué lucho tanto por las cosas? ¿No? Quizá el problema del mundo no sea el dinero, sino el sentido de propiedad, el mío, lo que provoca tantas peleas. Esto es mío, no, aquello es tuyo. Así somos. ¿Mm? Bueno, por eso el curso habla de esto del maestro de Dios, es el que puede ver sus intereses como los mismos intereses que los demás, comparte los intereses con el otro. No dice, mis intereses son distintos que tus intereses o son mejores. No, compartimos todos los mismos intereses. Todos queremos despertar, todos queremos dejar de sufrir, todos queremos experimentar a Dios, todos queremos lo mismo. Recuerden la palabra apariencia. Las apariencias engañan. Bien, ¿seguimos? Vamos a seguir porque si no se nos va. Bien. A ver, entonces estábamos, a ver, con esta... Bien. Entonces, para no caer en la trampa esta del especialismo, que es donde estamos, ¿no? Porque si no caigo en el ego espiritual que no me sirve para nada. Hay que trabajar muy bien con este curso dándome cuenta de la diferencia entre forma y contenido. Después más adelante vamos a trabajar, cuando empecemos a interiorizarnos más en el curso, con la forma. El perdón y todo esto que parece que hacemos, lo hacemos en la mente. Bien, y lo hacemos para todos. Estamos trabajando
con un amor, ¿sí?, que no se opone a nada y que no tiene forma, ¿sí? Es una actitud de unidad. No significa que yo tengo que tener ciertas demostraciones de afecto y cosas con todo el mundo y ahora ser un ser totalmente amoroso. Y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que sucede dentro, en el contenido. ¿Mm? Es por eso el curso dice que es una luz que ilumina todo, no hace distinciones. ¿Mm? En lugar de estar aferrada a un punto, a una parte exclusiva, ahora lo incluyo todo. Bien. Bien. ¿Qué significa regresar a Dios? El curso me dice que es despertar del sueño. Ver los intereses compartidos en lugar de ver intereses separados. Bien, esto es muy importante. Primero me tengo que dar cuenta de que yo juzgo, de que yo tengo ciertas reminiscencias y ciertas cositas que, bueno, esto sí, aquello no, ¿bien? Tengo que observarme, por eso les decía lo de la butaca. Voy a pasar mucho tiempo observándome. Hasta que yo no aprendo a estar atenta a mí y observarme, mis reacciones, sentir eso que me enoja, pero poder sentirlo, sin proyectarlo. Perdonar es dejar de proyectar. Que siento miedo, pero es mío. Me hago responsable, lo siento. Que siento odio, lo siento yo. Que me enfadé con Pepe, bueno, pero es que el enfado es mío. No importa lo que Pepe me hizo. Dejo de juzgar. Si Pepe estuvo bien, estuvo mal, yo no tengo esa función de juzgar. No soy quien... Es más, no puedo juzgar. Entonces, cuando dejo de hacer todos esos movimientos, que sería hacia afuera, es que empiezo a ir hacia adentro. Eso es hacerme responsable. Y maravillosamente, cuando me hago responsable, es que todos esos que antes eran mis némesis, como dice el curso de milagros en el anexo, es que desaparecen de mi proyección, de mi escenario, porque ya no los necesito. Pero mientras tanto voy a ver muchos espejos ahí que me van a reflejar justamente el estado de mi mente. Por eso yo estoy observando mi mente. Parece que observo un personaje, pero es que en realidad estoy observando mi mente, mi sueño, mi película. Y veo pasar las escenas y observo en qué escenas yo me quedo más detenida que en otras. Quizá esté detenida en la escena en el año 2000, cuando mi mamá, no sé, me criticó por tal cosa y yo no pude tolerarlo, no sé. Y estoy ahí y observo hasta que veo que eso deja de tener sentido. ¡Pum! Se cae. Y ahí lo suelto. Entonces paso a la siguiente escena. Si no, me quedo como dice el curso, solo veo el pasado. Para dejar de ver el pasado, es que tengo que perdonar ahora. Por eso el perdón siempre sucede ahora. Yo no puedo perdonar ayer ni perdonar mañana. Solo puedo perdonar ahora. Por eso es tan importante lo del instante. Es que dejo de preocuparme, que si lo voy a lograr o que no tengo ni idea. No importa eso. No importa tampoco lo que hice en el pasado. Solo importa lo que está pasando ahora. Entonces me enfoco, pongo foco. Esto es cuestión de poner foco. Y ahí, enfocada en el ahora, es que estoy atenta. Y cuando estoy atenta, el amor sucede. Solo. Pasa a través de mí, porque soy un canal
abierto. ¿Bien? Entonces cuando veo a otro o escucho a otro, me doy cuenta. Por eso el curso dice un pedido de amor o una expresión de amor. No es que yo sea buenecita ahora y soy caritativa con la gente, no. Me volví un ser de luz, porque a todo el mundo quieren ser seres de luz ellos como persona. No existe el ser de luz como persona. La materia es densa. No. Es que desde mi mente hay luz para entender, hay claridad. Salí de la oscuridad. Ahora todo está claro. ¿Ven? Ese que parece otro, que en realidad soy yo, porque es que solo hay uno, todos somos el mismo, son dos proyecciones. ¿Qué me está diciendo? Ah, cree que le falta amor y que yo se lo puedo dar. Cree eso de él. Pero es que yo lo que le tengo que decir en mi mente es que él ya lo tiene el amor, que no necesita pedírmelo a mí, porque él ya lo es. Entonces ahí es el recordatorio, en mi mente. Esa es la verdadera empatía, dice el curso, ¿no? Entonces, en vez de hablar yo, habla el espíritu a través de mí. Parece que mi boca emite sonidos, pero no soy yo quien habla, porque yo me desaparecí. Silvina se va. Si yo me sentara acá a hablar de esto, creyéndome que soy Silvina y que yo miren cómo me la sé, no sé cuál, sería un bodrio esto, sería horrible. Esto es para que nosotros nos reencontremos en nuestra esencia. Entonces yo me desaparezco y dejo que se manifieste ese espíritu que somos todos y hablemos y nos escuchemos desde ahí. Eso es lo que nos despierta. Si yo me pusiera en explicadora, no serviría para nada. Por eso uso los textos de Wapnick, porque sé que Wapnick, ¿no? Realmente todo esto no lo escribió él, como Wapnick. Entonces, estamos en un mundo, todos sabemos que no somos de este mundo. Hay una parte nuestra que lo sabe. ¿Bien? No tampoco tengo que negar que estoy aquí, porque tampoco sería muy bueno. Me doy cuenta de que eso mismo que siento yo, de que tengo miedo, que me siento especial y que no sé qué, y que estoy sola y no sé cuánto, que nos agarra todo, es que al otro también le pasa. Ahí es donde nos volvemos uno. Eso es lo que le llega al otro, esa es la verdadera curación. Por eso el amor es lo único que cura. ¿Bien? Entonces, bueno, obviamente los sentidos van a seguir percibiendo distorsionadamente, pero hay una parte de mi mente que puede ver realmente. Bien, entonces deja de juzgar. Podríamos afirmar que nuestra existencia misma depende del dolor, por eso nos aferramos al dolor. Miren qué frase esta, ¿no? Los cuerpos fueron hechos para sentir dolor, porque como yo ahora siento que mi cuerpo duele, me distrae, ese dolor de mi cuerpo me distrae del verdadero dolor de la culpa que hay en nuestra mente. Pero es que en realidad los cuerpos no sufren. La que sufre es la mente. El cuerpo no siente nada.
La única que siente es la mente, pero la mente le dice al cuerpo cómo se tiene que sentir. Por eso el curso dice que por más que le pintemos los labios a un esqueleto, no pasa nada. Nos dice como que somos marionetas. Porque nosotros escapamos de la mente. Escapamos de esa mente. Porque tenemos miedo, porque creemos que matamos al amor. Porque le dijimos a Dios, yo quiero ser especial, y Dios no me lo concedió. Entonces ahora yo creo que logré lo imposible, separarme. Pero la separación no existe. Es imposible estar separado. Por eso uso a los demás para justificar mi dolor. Hermano, por tu culpa muero. Tú lo que me hiciste. Y no me doy cuenta que eso se llama proyectar y sentirme víctima. Ten cuidado de sentirte injustamente tratado. Y sin embargo, nos encanta sentirnos injustamente tratados todo el tiempo. Bien. Como yo sufro ahora, y estoy identificada con esta, quiero que, y me invento, nos inventamos todo, un Dios que castiga y que haga justicia y que castiga a los otros por sus pecados y todo el daño que me hicieron. Eso es una actitud de niño, ¿no? Pero es que tampoco me doy cuenta que estoy siendo una niña. Y yo voy a ser redimida cuando Dios haga justicia. Por eso inventamos lo del Apocalipsis y todo eso. Y el juicio final. Dios separará el trigo de la cizaña. No podemos dejar de creer en la separación. Uno o el otro. Mata o te matarán. No podemos tomar conciencia de que nuestra mente funciona así. Nos cuesta mucho, yo se los digo por experiencia. A mí me pasa. Entonces, esto de la injusticia, que justifica el poder seguir siendo un ser sufriente, es de lo que me tengo que deshacer justamente. De sentirme injustamente tratado. Por otros, o por el mundo, o por Dios, o por quien sea, no importa. Ahí es donde voy a abandonar las defensas. Porque dejo de sentirme atacado o tratado injustamente. Entonces, ¿para qué necesito defensas? No necesito defensas. El ataque no tiene sentido, no es real. ¿Qué es lo que defiendo? El pequeño yo, el poco yo. ¿Vieron como el muñequito es el poco yo? Ese es el que yo soy, con el que estoy identificada. Ah, pero es muy importante. Por eso me siento vulnerable. Y me defiendo, porque sé que el poco yo no es real. Es ilusorio, por eso lo tengo que defender tanto. Si no, ¿para qué lo voy a defender? ¿Para qué me voy a subir a un escenario a representar una obra de teatro si no hay nadie que me vea? Si las butacas están vacías, ¿a quién estoy? Ah, pero yo no, yo creo que hay mucho público que me ve. Necesito que me vean, ser vista, valorada, reconocida. Y así estamos todo el tiempo. Este sistema de pensamiento es muy potente. Por eso el curso se dedica a hablarnos mucho de la dinámica del ego, cómo funciona. Y nosotros, capaz que esa parte la pasamos por arribita. Tengo que salir de este ciclo. Culpa, ataque. Defensa. Culpa, ataque, defensa. Y así estoy todo el tiempo. Yo te ataco, entonces ahora creo que como yo te ataqué, vos me vas a atacar. Bien. Y aunque no me ataques, yo igual creo que en algún momento lo vas a hacer.
Por eso la culpa conduce al ataque. Y por eso me defiendo. Y así estoy todo el tiempo. Lo que no me doy cuenta es que más culpa proyecto, más se refuerza la culpa. Yo creo que me libero cuando proyecto la culpa, pero es que en realidad la estoy reforzando más. Es un demente y perverso sistema de pensamiento. Hasta que el dolor se vuelve tan insoportable, que ahí es donde empiezo a pedir ayuda. Y gracias a Dios somos escuchados. Menos mal. Entonces, cuando viene esta ayuda, nos damos cuenta de lo que en realidad está ocurriendo. Por eso decido ver de otra manera. Pero primero tengo que sentir bien ese dolor de haberme identificado con el ego, ¿no? A la pregunta que me hacía Mirna hace un ratito, ¿no? Mira, ahí la encontramos, Mirna, la respuesta que da Wapnick. Claro, es que esto es como decir, tengo un carbón en la mano caliente y me está quemando. Va a llegar un momento que lo voy a tirar porque es que me va a hacer una llaga, una ampolla. Bueno, basta. Mientras está medio calentito, bueno, lo sigo aguantando. Pero va a llegar un momento que ya no aguanto más. Bueno, ahí es donde me desidentifico totalmente. Me saco el disfraz. ¡Paf! Cae la careta. ¡Puf! Porque es que el sufrimiento no tiene sentido. Pero es que lo tengo que experimentar. Esto no es algo que lo voy a experimentar porque me lo cuentan. No, es que es una experiencia. Esa experiencia, ¿sí? Parece que la tengo yo, de manera individual, parece. Pero es que la vamos a pasar todos. Porque estamos destinados a eso, ¿sí? Sí. La que eligió el abuso no fue Julieta. Para poder soltar la culpa, tenés que empezar a verlo, Julieta, como que la que eligió el abuso no fue Julieta. ¿Ves? Te desidentificás de Julieta. Fue la mente. ¿Sí? En mi mente, yo me puse esas experiencias como mente, no como Julieta, como mente, para seguir sosteniendo eso. ¿Bien? Hay experiencias, porque nosotros en este mundo calificamos las experiencias y jerarquizamos todos, que parecen más dolorosas que otras. ¿Bien? Y hasta que no despertemos, lo vamos a seguir viendo así. Vamos a tener que pasar por muchas cosas hasta que podamos decir, por ejemplo, un cáncer es lo mismo que un resfrío. Para nosotros un resfrío es una cosa que no es nada. Un cáncer es terrible porque me muero. De un resfrío me puedo curar. Y así hacemos con todo. Esto lo hacemos porque estamos obedeciendo a un sistema de pensamiento que se llama ego. ¿Sí? Todo en este sueño se puede superar. Siempre y cuando yo quiera. Pero yo la mente. El poder está en mi mente. Mi personaje Silvina no tiene nada de poder. Si ahora en este momento apareciera, vamos a hacer un ejemplo drástico, un hombre o una mujer, vamos a decir acá que tengo una ventana, y está en la calle y saca un arma y tira un tiro y atraviesa el vidrio y me pega en la cabeza y ¡pum! Me muero. Mi cuerpo se muere, ¿no? A ver, ustedes van a decir, ay, pero Silvina se puso ese destino en sus manos. Es que no tengo ni idea. Es un suceso dentro de la película. ¿Por qué es más importante o más trascendente que muera yo? Porque un hombre disparó un tiro y me lo pegó en la cabeza que muera otro. ¿Por qué es más drástico que muera una persona que tiene 20 que una que tiene 80? Ah, porque el que vivió 20 vivió poco.
vivir muchos años para nosotros es muy importante. Mientras seguimos todos los días haciendo lo mismo. Cuando yo empiezo a ver que todo es lo mismo y me sonrían, ahí voy a estar iluminado, realmente despierto. Mientras yo siga dándole importancia a unas cosas más que a otras, que no puedo. Y no es que sea malo ni nada por hacer eso, o sea ignorante o cualquier cosa. No, es que todavía mi mente tiene miedo de decir sí a eso. Por eso decimos que hay cosas que son terribles y otras que no, bueno, son menos terribles. No sé si se entiende esto. Esto es muy profundo. Esto es algo que por más que yo diga muchas palabras, es algo que va a otro nivel. ¿Sí? Bien. Entonces, recordá, Julieta, esto. Vos no, como Julieta, no, pues no te vas a sentir culpable. No, yo como Silvina tampoco elegí nada. Pero como mente sí. Elegí. Elegí esas historias. Ya les dije el ejemplo. Es como que fui a una estantería donde hay unos DVD, o bueno, ahora no hay DVD, qué sé yo, unos pendrive. Y elegí la película esta. Y dije, esta es mi película. Y ahora la estoy viendo, la película. Pero como yo estoy metida en la película y me la creo y me identifico con ese personaje que es el prota, que parece que soy yo, entonces sufro. Cuando me doy cuenta que mi personaje vale lo mismo que cualquier otro personaje, que ningún personaje es principal, imagínense en Dios diciendo, estos son los buenos, los justos y los santos. Eso es lo que nos enseñan en la iglesia. A que son mis buenos hijos, mis hijos amados. No les va a pasar nada a ellos, pero a estos sí. Son unos viles pecadores. No, es que Dios no sabe nada. Este es mi sueño. Cuando yo me hago responsable de que yo elegí, como yo soy la soñadora de este sueño, es que dejo de echar culpas, de sentirme víctima, y digo sí. Imagínense en una persona, por ejemplo el caso de Julieta, ¿no? Que cuenta su tema, que nació sin brazos ni piernas. A ver, ¿eso es menos terrible o más terrible que sufrir un abuso? A ver, díganme ustedes, no sé. Entonces esa persona está destinada, ese fragmento de mente, está destinado a sufrir y a ser un excluido porque nació diferente. O el que nace con síndrome de Down. O el que nace con, no sé, bueno, con millones de enfermedades que hay. Son diferentes ellos que yo. Yo fui más favorecida por Dios. Bueno, cuando me pueda cuestionar todo eso que creo, y vea que el amor está presente en todos, en ese que le cortaron la pierna, en ese que nació sin piernas, en ese que nació síndrome de Down, en ese que nació no sé qué, en ese que, bueno, todo lo que está pasando en el mundo, aparente. Y que todo está pasando en mí, y que soy yo la dadora de significado, porque en realidad nada significa nada. Entonces ahí recupero mi poder. Entonces ya dejo de sufrir. Porque es que en realidad no está pasando nada. Si es una breve historia esta que va a tener un final igual que todos. Todos vamos a morir como cuerpos. Estoy aquí para aprender. Entonces aprovecho y veo todo como oportunidad para aprender. Ahí es donde el curso me acelera y me ahorra tiempo. Aprendo, no importa, ahora estoy aprendiendo, parece que estoy representando al personaje este. Pero ¿qué importa?
Si yo no soy esta, yo soy la mente. Y solo hay una mente. Yo soy todo, todo soy yo. Y el mundo es como yo quiero que sea. Veo lo que quiero ver. Soy responsable de lo que veo, siento y experimento. Yo, la que yo soy, no esta. Esta es una figurita, igual que todas las figuritas. ¿Bien? Claro, sí, sí. Es que lo que dice Mirna de la paz, bueno, ya lo tenemos en los obstáculos a la paz, es que no soportamos estar en paz. Nuestra mente, la mente, la parte loca de la mente, no soporta la paz. ¡Ey! ¿Cómo vas a estar ahí? Sentada, contemplando. No, tenés que hacer algo. Pensá cosas tristes. Sufrí. Para nosotros como que sufrir es estar vivo. Preocuparme por los demás. Nosotros tenemos muchas cosas, ¿no? Muchos valores que abrigamos, los cuales tenemos que cuestionar, que no los cuestionamos. No. Tenemos ideas. Bueno, Julieta, gracias a vos. Gracias a vos. Lo que te digo a vos me lo digo a mí, porque solamente hay uno. Estas ideas, ¿sí? Como dice Mirna, es que pasan así. Por eso el curso tiene que utilizar este término instantes, instantes santos. Son instantes que digo, claro, es que esto no es real. Otra vez me lo estoy creyendo. Bien. Y vuelvo otra vez a identificarme. Y vuelvo otra vez a mi interior. Y vuelvo otra vez a identificarme. Y así. Cada vez va a ser menos. Cada vez van a ser más el tiempo aparente que paso en paz. Es una experiencia. Es que lo tienen que vivir. Van a ver que lo van a vivir. Yo se los puedo garantizar, porque es así. Pero hay que tener mucha paciencia, como dice Julieta. Paciencia infinita para resultados maravillosos, ¿no? Que dice el curso. Bueno, no me acuerdo si usa la palabra maravillosa, no me acuerdo. Pero tengo que tener paciencia. La hemos perdido la paciencia. Bien. Entonces la ayuda llega para todos. Bien. Cuando me doy cuenta que me lo estoy haciendo todo a mí mismo, que yo creo que estoy juzgando a otro, que me estoy defendiendo de otro, eso vuelve y me genera angustia, me genera ansiedad. Llega un momento que cuando empiezo a darme cuenta que eso ya, como un globo, ¿no? Ya está a punto de estallar, basta, digo. Soy yo. Eso es hacerme responsable. Soy yo la que me lo estoy creyendo, me lo estoy creando para mí. Dejo de querer tener razón, porque me doy cuenta que tener razón no me hace feliz, en realidad. ¿Que el otro quiere tener razón? Bueno, le decís, tenés razón. ¿Por qué lo vamos a contradecir? Dejo de andar hundiendo a las personas en el barro de la culpa, porque me voy a ir como una arena movediza a la ciénaga junto con ellos. Dejo de querer manipular, canibalizar a otros para que me den lo que yo quiero, para poder ser feliz. El ego tiene la idea de ganar y perder. Por eso inventamos los partidos de fútbol, los de tenis y bueno, todo que tienen marcadores. Ganó este, el otro perdió. Gana este, el otro pierde. Gana este, el otro pierde. Así es. Éxito, fracaso. Éxito, fracaso.
No podemos salir de ahí. ¿Qué sé yo? Si gané o no gané, no tengo ni idea. ¿Soy feliz? Bien. ¿Estoy en paz? Bien. Es todo lo que necesito. El resto viene solo. Ya está. Todo lo demás es del ego. Empiezo a reconocer la futilidad del mundo. Como el mito de Sísifo, este que empujaba la roca hacia la montaña. Y cuando llegaba a la cima de la montaña con la roca se le venía encima de vuelta. Cuando empiezo a ver ese movimiento, que yo solo no hago nada, que por mi cuenta no puedo hacer nada, es que ahí dejo de empujar la roca hacia la cima de la montaña. ¿A dónde quiero ir? Es que no hay ningún lugar a donde ir. Cuando me doy cuenta de eso, bueno. Entonces ya, como los intereses de los demás son los míos, ya empiezo a ver que ese dolor que siente el otro también es mío en cierto modo. Si solo hay una mente. Si no, ese otro no estaría ahí. Entonces, el espíritu, cuando sano, o sea, ese que me parece que me pide ayuda a mí, es que me la estoy pidiendo también a mí misma. Entonces el espíritu es el que hace el milagro. Entonces nos damos cuenta, ambos, y ahí sanamos juntos. Porque es que no soy yo la que obra el milagro. La gente no pudo entender que Jesús como persona no hacía los milagros. Es que era el espíritu. Es lo que somos, espíritu. Realmente somos espíritu, ¿no? Bien. Somos fragmentos de un todo, ¿no? Pero en realidad seguimos siendo uno. Por muy fragmento que me crea, yo sigo siendo uno. Entonces, lo que me devuelve al camino es cuando recuerdo quién soy. ¿Mm? Todos estamos haciendo el mismo viaje, el mismo. No importa el camino que aparentemente seguimos, no importa. Pero tenemos que ver lo mucho que nosotros queremos apartar a ciertas personas de nuestro camino. ¿Mm? Creyendo que ese no merece. Y esa es la parte más difícil. Y no la puedo hacer yo solita como Silvina. A ustedes como con los nombres que están identificados. Necesito pedir ayuda para ver que ese al cual yo señalo no lo puedo excluir. A uno solo que excluya, por eso el curso me dice que cuando perdono a uno, perdono a todos, pero a uno solo que excluya, estoy excluyendo a todos. Porque todo sucede a nivel inconsciente y el inconsciente no sabe que hay muchos. El inconsciente no sabe que existe Silvina, que existe Pepe, que existe Juan, no tiene idea. El inconsciente solo sabe que hay uno. Entonces yo cuando condeno al otro es que me condeno a mí. Y ahí es donde tengo que darme cuenta. Y lo dejo de hacer. Pero hasta que me dé cuenta lo voy a seguir haciendo. Y no es que sea malo por ello. No, es que no puedo dejar de hacerlo porque todavía no me di cuenta. Punto. Bien. Ya me voy a dar cuenta. ¿Mm? Si yo sigo negando esto, voy a seguir justificando. Con mi mente pequeña voy a seguir racionalizando todo este ataque que yo veo ahí fuera, la injusticia.
y voy a seguir situada en el lugar de la víctima. ¿Mm? Tengo que tomar conciencia del dolor que me causa aferrarme a los juicios. Si no, no los voy a soltar. ¿Mm? Por eso cuando estamos en paz nos sentimos tan bien. O vamos juntos o no avanzamos. Por eso hay una parte donde el curso dice en el anexo, vamos juntos, tú y yo. Juntos no es que se refiere en la forma, se refiere que solo hay uno. Vamos juntos. Cuando empiezo a comprender eso, el anexo de psicoterapia del curso, una vez que ya estudiamos todo este curso, la verdad que es maravilloso, porque cuando me dice, el paciente no se empieza a curar hasta que no escucha el canto fúnebre que entona, me está diciendo, escucha lo que siempre te estás diciendo. Ay, pobre de mí, lo que me hicieron. Ese es nuestro canto, mi canto fúnebre. Qué malos que fueron conmigo, cómo me traicionaron, yo que soy tan buena. Hasta que no me escucho realmente, es que no suelto el canto fúnebre. Cuando suelto el canto fúnebre, entonces entonamos el himno, todos. Aleluya. ¿Mm? Pero para eso tengo que soltar mi canto fúnebre. Esos que más queremos excluir resultan que son nuestros salvadores, porque en ellos justamente proyectamos nuestros pecados secretos y odios ocultos, dice el curso. Colocamos en aquellos que odiamos la culpabilidad que enterramos en la bóveda de la mente. Y por lo tanto ellos ahora nos están ofreciendo una oportunidad para ver todo eso que hemos ocultado en la oscuridad, para poder darle luz, ¿no? Entonces tengo que ser consciente de lo mucho que yo no quiero abandonar mi oscuridad y dejar de proyectar. No necesito hacer nada más. Yo no tengo que intentar sanarme, curar mis heridas, mejorar. No tengo que intentar nada. No tengo que intentar ser una santa, ser buena. Ni imaginarme que vamos todos juntos en el arca de Noé hacia la expiación y la nube rosa. No tengo que imaginar nada, ni intentar nada. Todo eso déjenlo para el New Age, que te mete todo eso ahí. Y cantamos los... Después vamos al rato y estamos criticando al vecino. Después que salimos de la iglesia. No, no sirve para nada eso. Eso es apariencia. Yo necesito verme a mí mismo justamente la otra parte, la que no quiero ver. Que yo no quiero hacer este viaje con ellos. Me quiero tomar un ómnibus especial y viajar en primera fila. Por eso inventamos las cosas VIP, para Very Important People. No, con ellos no. No, Dios mío, por favor. No lo permitas. ¿Mm? Entonces mi enfoque tiene que estar en eliminar esos obstáculos que justamente me mantienen separada y excluyendo a los demás. ¿Y cuánto? Tengo que darme cuenta, ¿eh? Porque eso es lo que más cuesta. ¿Cuánto yo deseo que cierta gente no venga con nosotros? Y ser capaz de perdonarme por eso. Entonces, nuestro maestro interno, ¿sí?, nos dice, nos recuerda, vamos juntos. Si nosotros pudiéramos perdonar todos esos juicios, ¿no?, nuestro corazón se ablandaría y sabríamos que todos vamos caminando hacia el mismo lugar.
que no estamos llevando a nadie como lastre, que no vinimos a evangelizar a los demás acá, ni a ser especiales, no venimos para nada de eso. Vinimos a aprender que solo hay uno. Bien, entonces el perdón sería como la corrección de haber elegido el sistema de pensamiento ego, ¿no? Y ahora elegir la unidad, el espíritu. Por eso es la expiación, es que no estamos separados. Este pensamiento de que por mi cuenta estoy mejor, ¿no? Este principio del ego de uno o el otro, ¿sí? Es el que se diluye a medida que perdonamos. Me doy cuenta, ¿sí?, de que eso es lo que rige aquí en el mundo y de que yo sola, por mi cuenta, no lo puedo seguir haciendo, que necesito ir a esa parte de mi mente que me va a ayudar. Bien, reconozco que es mi campo de batalla, que es mi sueño, que es mi enemigo, que yo lo puse ahí, pero yo la mente, ¿no? Volviendo otra vez siempre a recordar esto de que soy mente, porque mientras siga creyendo que soy un cuerpo no vamos para ningún lado. Bien, eso es lo que vine a aprender. Que dar y recibir es lo mismo, porque yo me doy solo a mí y recibo para mí. Si yo te doy pecado a vos, es que lo refuerzo en mí, porque es mi pecado el que te estoy dando, porque yo primero lo hice real en mí, en mi mente, ¿no? Pero si yo extiendo perdón, es porque yo no percibo pecado en mí, entonces puedo darte perdón, ¿no? Porque no te veo pecador a ti. La proyección da lugar a la percepción. O sea, eso que hay en mi inconsciente, que proyecto desde mi inconsciente, es lo que veo ahí afuera después en la pantalla. Pero si perdono, ¿no?, me perdono. Por eso el perdón abarca a todos. Nadie puede ser excluido. Nadie. Nadie. Nadie me refiero a nadie, ¿eh? Nadie de nadie. Bien. Entonces, ¿qué tengo que recordar? Que esta idea, esta loca idea de creernos separados, la construimos, la elegimos entre todos. No es que yo, Silvina, elegí separarme, no, la mente. Una parte de la mente se retorció así y ahí vinimos todos. Y apareció el mundo y todo vino al mismo tiempo. Yo creo que el mundo estaba cuando yo vine. Todos creemos eso, que nacimos y que vamos a morir. Es que no podemos dejar de creer eso. Estamos muy identificados con el cuerpo. Es que no. Es que todo apareció al mismo tiempo. El tiempo es simultáneo. Todo sucedió así. En un instante. Y yo revivo cada día el mismo instante. Día tras día. Hora tras hora. Revivo la separación. ¿Bien? Entonces, a ver. Mirando a ver, estoy con este libro. Bien. En el párrafo 13 del mismo prefacio, era el 10, 11, 12, 13, ¿eh? Dice, sí, el que dice, el perdón es el último sería, es el medio que nos permitirá recordar
Lo voy a leer de acá que me es más fácil. Que nos permitirá recordar. Mediante el perdón se invierte la manera de pensar del mundo. Se invierte de darse vuelta, ¿no? El mundo perdonado se convierte en el umbral del cielo, porque mediante su misericordia podemos finalmente perdonarnos a nosotros mismos, al no mantener a nadie, fíjense lo que dice, a nadie, prisionero de la culpa. Nos liberamos. Al reconocer a Cristo en todos, reconocemos esa presencia en nosotros. Al olvidar todas nuestras percepciones erróneas y al no permitir que nada del pasado me detenga, o sea, vieron como la mujer de Lot, dejo de mirar atrás, como la mujer de Lot que se convirtió en una estatua de sal, miro hacia adelante, es que puedo recordar a Dios. Hasta ahí nos lleva este aprendizaje. Cuando estemos listos, dice el curso, Dios dará el último paso y nos rescata, a todos juntos. Y sí, porque solo hay uno, ¿no? Bien. Mirando acá en este libro. Este libro, recuerden que este libro que estamos viendo se llama ¿Qué dice un curso de milagros? De Ken Wapnick, que justamente trata la parte del prefacio, ¿no? Bien. Miren que acá, esta parte no, ya la dijimos antes ya. Cómo surgió el curso, bueno, todo eso. No vamos a detenernos en eso. Bien. Ay, qué lástima que no les puedo mostrar este cuadrito. Igual está muy borroso, no se entiende nada. Bien. Bueno, en este libro mucho más no hay que ver. Nosotros lo que vamos a ver ahora vamos a arrancar, pero vamos a continuar en las próximas veces, ¿no? Es este otro libro que hace poquito, que lo sacó la Fundación para la Paz, bueno, la editorial El Grano de Mostaza también lo saca a la venta, ¿no? Que se llama El tiempo es una ilusión, porque me parece interesante ese libro, porque esto es lo que nos cuesta comprender, porque al estar identificados con los cuerpos y el mundo, estamos identificados con el tiempo también, ¿no? Nos cuesta soltar esta idea de que el tiempo no existe. ¿Cómo que no existe? Yo tengo el calendario y mañana está el día, ¿no? Y la importancia que le damos al tiempo, ¿no? Miren que lo estoy buscando el libro aquí. Se llama, bueno, el tiempo es una ilusión, una gran ilusión. Puede ser que ahora se me perdió, ¿eh? Mientras yo les hablo lo sigo buscando. Es uno de los últimos, creo, aparte de que sacaron los ejercicios del curso de milagros y todo eso, la fundación sacó este libro que acabamos de ver y este que estoy buscando, que se llama El tiempo, una gran ilusión, donde Ken Wapnick, ahora les pedí que llegue, tengan un poquito de paciencia, no lo puedo encontrar ahora, tengo tanto libro acá, una lista larga. Si no, lo voy a escribir ahí en el buscador para que me aparezca. Pero creo que lo tengo por acá. Ya vamos a llegar, ¿eh? Es un librito de tapa azul. No sé si ustedes lo vieron. Bueno, lo voy a escritipear porque no. El tiempo, una gran ilusión. De Ken Wapnick. Capaz que no lo guardé. Estaba acá. Ah, claro, porque está como audiolibro. Yo pensaba que estaba como libro.
Mm, no, no está como, está como... Miren, yo creí que estaba como libro, pero no está. Bueno, entonces vamos a ver otro. No vamos a ver este. Ya lo van a poner como libro electrónico. Vamos a ver el de forma y contenido. Ah, de forma y contenido más o menos. Ajá. Ujú. A ver, un curso de milagros. A ver si también ese estaba como audiolibro. Bueno, parece ser que ese también. Bien, tienen que no importa. Bueno, igual ese libro es recomendable, si se lo pueden comprar, cómprenlo. Yo tengo montones de libros de Ken Wapnick, pero ahora estoy sentada acá en la silla, lo tengo allá en la biblioteca, no lo voy a ir a buscar. Bien, vamos a buscar otro libro para ver. Vamos a trabajar con este ahora. Este es un libro que se llama Tu propia proyección, ¿no? El autor es Pablo Duarte López, ¿sí? Un estudiante del curso que cuenta, ¿no? Primero, bueno, cuenta toda su historia de cómo él llegó al curso de milagros, que leyó los libros de Ken Wapnick, los libros de Gary Renard, que también son muy buenos, eh, y que bueno, que basó todo este libro que escribió justamente en esto del curso de milagros y estos dos autores, ¿no? Que son los más recomendables para estudiar el curso, ¿no? Aparte de comprarme el curso, porque no puedo estudiar el curso milagros si no me lo compro. Aunque hay gente que no sé cómo hace para estudiarlo sin comprarse el libro, pero bueno, vamos a tratar de comprarlo, ¿no? Eh, y vamos a arrancar de donde él empieza a explicar qué se puede esperar cuando nosotros practicamos este curso. Porque a veces nos preguntamos, pero ¿para qué practico el curso milagros yo? ¿Qué estoy haciendo, no? Bueno, primero tengo que entender que es una enseñanza no dualista. ¿Bien? Y hay que practicarlo desde la verdadera esencia de su contenido y no desde la interpretación que hago yo, Silvina, de lo que dice el curso. Y así es como realmente me voy a sentir mejor en este mundo. Ahora, si yo le pongo interpretación, es que nunca voy a aprender lo que dice este curso. Tengo que apuntar al contenido, no a la forma. ¿Mm? Me va a permitir desprenderme de las cadenas que me tienen encadenado, que yo mismo las puse a las cadenas, ¿no? De experimentar la verdadera liberación, de sentir paz en situaciones que ahora me están causando conflicto y sufrimiento, de poder ser más amoroso ante situaciones ante las cuales antes no podía serlo. ¿Bien? Esto es porque las enseñanzas de este curso utilizan un método en el que nosotros no somos quienes jugamos el papel importante. Tenemos la responsabilidad de practicar este sistema de pensamiento Espíritu Santo que me propone el curso, practicar el perdón. Pero el papel más importante lo hace el Espíritu en nosotros. Por eso tengo que aprender a pensar como el Espíritu piensa. Por eso tengo 365 ejercicios para
aprender a pensar como piensa el espíritu y poder deshacer las cadenas que me tienen atrapado en mi mente inconsciente, ¿no? Y así poder vivir una vida más armoniosa. Bien. Lo único que tengo que hacer es no intentar interpretar el contenido de este curso. Por eso, como yo les cuento, cuando este aparente personaje se sienta acá a hablar del curso, yo nunca hablo por mi cuenta, lo que a mí me parece que dice el curso. No invento cosas. Tomo los libros del señor Wapnick, tomo el curso y no prometo nada. No digo que yo soy maestra del curso ni le vendo ningún cuento. Yo estoy igual que ustedes. Porque es que estamos todos igual acá. ¿Bien? Por eso tengo que dejar de interpretar. Cuando yo leo, o aparentemente mis ojos pasan por las hojas de este texto, no soy yo quien lo lee. Es el amor en mi mente el que me guía. Y así es como realmente este curso es efectivo. Esa parte nuestra, ¿sí?, que sabe, no el que yo me creo que soy. ¿Bien? Porque yo en realidad lo que oculté es justamente mi verdadero ser. Y yo ahora estoy actuando un personaje, por eso les hablaba del escenario. Cuando estudio este curso, me bajo del escenario, me siento en la butaca con el amor a mi lado. ¿Sí? Ese amor en mi mente es el que me permite comprender este curso y dejar de interpretarlo. Eso es muy importante. Bien. Bueno, acá el autor hace alusión a un montón de cosas que no lo vamos a leer, ¿no? Que habla de Gary Rena, de cosas, ¿no? Bueno, él cuenta la edad que le llegó el curso, bueno, todo esto. Esto no lo vamos a ver porque... Bien. Esto no lo vamos a poner acá. Bien. Este sistema de pensamiento ego, hay que recordar bien, ustedes recuérdenlo bien, porque así es como lo van a ir dejando de elegir. Tiene como fundamento el miedo y la culpa. Miedo y culpa. Miedo y culpa. Esa mente, ego o sistema de pensamiento ego cree en la realidad del miedo y la culpa. ¿Bien? La otra parte de la mente que se llama sistema de pensamiento espíritu, o le podemos llamar mente espíritu, no cree en el miedo y la culpa. Sabe que no es real eso. Sabe que solo existe el amor. ¿Bien? Acá el autor dice algo muy interesante que se los voy a leer, que dice que los sistemas de pensamiento dualistas se basan en que yo tomo conciencia de, que hay uno que toma conciencia de. Ahora, en el no dualismo puro, como es el curso de milagros, solo se habla de conciencia, no conciencia de, conciencia y nada más. ¿Mm? No hay nada de lo que yo tenga que ser consciente, porque no hay nada más. Cuando hay algo más de lo que ser consciente, es cuando el curso le llama que yo percibo, se le llama percepción. En el sistema de pensamiento no dualista, la percepción no existe. Solo hay conciencia y no hay nada más.
¿Bien? En el sistema de pensamiento dualista existe la percepción, que es lo que experimentamos acá, porque creemos estar separados. ¿Sí? El sistema de pensamiento no dualista dice: este mundo físico que ves no existe, no es real. ¿No? Esto que vos le llamás realidad no es más que un sueño, es un holograma. ¿Saben lo que es un holograma, no? Una ilusión creada por la propia mente inconsciente. No esta mente limitada con la cual yo parece que me guío aquí. No, la mente inconsciente. Una ilusión que aparenta ser real, pero que no lo es. Pero me dice el curso, hay otro mundo, sin embargo, que sí es real. Y es un mundo que no tiene nada que ver con lo físico. El curso le llama el mundo real. No se puede ver, pero sí se puede experimentar. Este mundo es un estado, una conciencia. Este mundo es Dios. Y el curso dice, solo Dios existe y nada más. Y cuando dice nada más, es muy radical. Nada más. Pero no es el Dios que está en la nube 40, ese que nosotros inventamos. No, es un estado de perfecta conciencia de unidad. Solo amor, puro, sin opuestos. Dios no es alguien que me puede castigar o culpar a mí. Eso no tiene nada que ver con la no dualidad. ¿Bien? Dios no es algo que esté aparte o fuera de mí, sino que Dios está en mí. Y no es que está dentro de mi cuerpo, ¿eh? Porque no tiene nada que ver con los cuerpos. En nuestra mente. El curso me dice, solo hay una mente. Bien. La mente que compartimos todos. Esa mente es la vida, porque la vida es la mente, o sea Dios, la fuente, el amor que somos todos. Sin el amor no somos nada, porque sin ese amor no puedo existir. Entonces el curso me dice, no eres este cuerpo, eres mente. Mente podríamos decir espíritu. Espíritu perfecto. Bien. Como somos una mente, ¿qué hacen las mentes? Piensan. Sin embargo, nuestro perfecto estado de unidad con Dios, nuestros pensamientos son uno con Dios y son iguales que los de Dios. Somos una extensión de Dios, porque Dios nos creó tal como Él. Esto quiere decir que nuestros pensamientos proceden del amor, porque esa es nuestra fuente. Nuestra mente tiene un poder extraordinario de creación. Ni nos podemos llegar a imaginar ese poder. Y nuestras creaciones provienen del amor. Bien. Pero ¿qué pasó? El Hijo de Dios se quedó dormido, me dice el curso. Tuvo un sueño y creyó que se separaba y que abandonaba su fuente, que se iba de su casa. ¿Cómo decir? Bien. Y que entraba en un estado de imperfección y se empezaba a sentir incompleto. Por eso ahora creo que yo tengo que buscar eso que me falta. Como es, yo no puedo dejar de ser lo que soy, no puedo dejar de ser parte de esa mente, ¿no? Y esa mente es muy poderosa, mi mente es muy capaz de creer y albergar la creencia de que realmente se separó de su fuente, creyendo que podía ser libre. Esa es una idea loca, le llama el curso una idea loca. Esto es imposible,
Pero como la mente usa su poder para creer que esto es real, entonces para ella es real. Se lo tomó en serio, me dice el curso. Y esto ocasiona esto, ¿no? Estos acontecimientos ilusorios. Y entro en este sueño, ¿bien? En el cual yo creo que me separé del amor que soy o de la fuente. Y empieza a aparecer la sensación de carencia, de vacío, la creencia en la escasez. Entonces yo ahora siento que necesito, por eso siento miedo. Creo que me he separado, pecado. Pecado es la creencia en que me he separado. Eso me genera culpa. Como me siento culpable, ahora tengo miedo de ser castigado, miedo. Pecado, culpa, miedo. Esa es la línea por la cual transitamos todo el tiempo, como una vía, como un caminito, como una calle. Pecado, culpa, miedo. Pasado, presente, futuro. Pasado, presente, futuro. La creencia que tengo en el tiempo. ¿Bien? Siento culpa porque creo que me he separado. Me siento erróneo, inadecuado. Entonces ya no soy más una conciencia. Entonces ahora empiezo a ser consciente de. Y empiezo a tener experiencias fuera de la unidad. Y creo que estoy separado. Y que las cosas me pasan a mí. Y que estoy solo. Y que necesito otros para llenarme o complementarme. Por eso aparece la idea de relación especial. Me empiezo a relacionar especialmente con otras cosas. Así funciona este sistema de pensamiento ego. Yo creo que huí de mi hogar. En realidad sigo estando ahí, pero yo ahora lo creo, de creer. Entonces creamos entre todos este universo de espacio donde queremos estar refugiados y a salvo y escondidos de Dios. Por eso a Dios lo pusimos allá arriba. Gloria a Dios en las alturas, ¿no? Y en la tierra paz a los hombres, dice la canción. Y acá estamos refugiaditos. Porque nuestra mente tiene mucho poder. Bien. En este sueño, primero, como explica el curso, la separación va pasando en varias etapas. En el primer nivel del sueño, el ego parece ser que era uno, ¿sí? Y claro, el Hijo de Dios, como sentía mucha culpa por esto que creyó haber hecho, le pidió consejo a esta parte. Por eso es que parece que se divide, parece. Y empieza a escuchar esa voz que le promete que lo va a salvar de este castigo. Por eso ocasiona lo que nosotros conocemos como el Big Bang. Puf, 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 puf. Muchos fragmentos. Muchos fragmentos aparentemente separados. Cada fragmento con una identificación individual. Una identificación en la que ya no solo experimentamos ese amor, sino que también experimentamos lo otro, que se llama miedo. Esto que me he creído. Y ahora yo creo que si yo escucho siempre y obedezco a ese sistema de pensamiento voy a estar a salvo. Porque fue ese que me dijo, proyecta esa culpa. Y ahí surge la cara de inocencia con la que aparece que estamos en este mundo. ¿Bien? Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Son muchas ideas por hoy.
Después me voy a fijar a ver si encuentro ese libro, porque a mí me dio como que yo lo vi, pero bueno, se ve que vi el audiolibro, porque imagínense, no vamos a mirar un audiolibro, necesitamos el texto, ¿no? ¿Qué dice Mirna? Claro, pero ahí está, porque es que en el intento, por eso el curso dice, ten cuidado con tus buenas intenciones. En ese intento de que yo quiero llevarme bien con otro, es donde siento que fracaso. Es que no tengo que intentar nada. Como yo, como persona, ¿no? No. Solamente ser. Es que el otro, vos no podés obligar a otro a que se lleve bien con vos. No. Por eso hay que diferenciar forma y contenido. En el mundo este, en el de las formas, bueno, aparentemente va a haber personas con las que no nos relacionamos en la forma. Y bueno, es que no pudo ser de otra manera, es que no puede ser. No. Tengo que decir sí, pero no lo tengo que excluir de mi mente, o sea, de mi corazón. Ahí es donde estamos practicando el perdón. Tratamos de hacer lo mejor que podemos en las formas. Si alguien me hace daño y tengo que llamar a la policía y denunciarlo, lo voy a hacer. No porque estoy el curso de milagros no voy a hacer nada. ¿No? Voy a dejar que, chau Liz, voy a dejar que todos me pasen por arriba. No. Una cosa es lo que hacemos en el mundo este. Lo importante es con qué maestro lo hacemos en nuestra mente. Si el otro me ataca, me quiere clavar un cuchillo, yo no voy a dejar que me lo clave. O sea, hay que usar el sentido común. Yo hay muchas personas con las cuales he roto relaciones aparentemente físicas y en la forma. Y eso no quiere decir que no haya perdonado. ¿Por qué me tengo que llevar bien con todo? Es que es imposible. No. No se da y no se da la buena relación. Por eso la gente ahora, que están de moda las constelaciones, va a constelar con la ilusión de que ahora todo se arregle. Entonces el otro, que antes no me llevaba, ahora de repente se produce un milagro y nos llevamos como perro, como antes nos llamábamos perro y gato y ahora somos como chancho. No, a veces no sucede. A mí me ha sucedido. ¿Y qué, o sea, no podemos hacer nada? Lo importante es lo que vos sientas. Si seguís en tu mente juzgando a esa persona, proyectando culpa en el otro, ahí es donde tenemos que poner foco. En la mente, no en la forma. Las formas son formas y son deformadas. Si hay que separarse del otro en la forma porque no queda otra, porque el otro, no sé, violento y me pega, es que lo hago. ¿Qué importa? Lo que importa es cómo me siento yo, cómo veo al otro. Si lo sigo viendo como mi enemigo, lo sigo viendo como que la culpa de que no nos llevamos bien es del otro, lo sigo juzgando, lo sigo condenando. Ahí es donde tengo que poner el foco. No en lo que va a pasar en la forma. O en la forma, bueno, ya saben, acá es el mundo de los juicios y de la separación. ¿Qué importa lo que pasa acá? Es que justamente la paz verdadera es esa paz, la del espíritu. El espíritu no le importa lo que está pasando ahí fuera. El espíritu está en paz, pase lo que pase. Esa es la paz que me propone el curso de milagro, no que tengo paz porque mi mundo ahora se arregló a mi gusto. Porque entonces quiere decir que lo que yo estoy pretendiendo con la espiritualidad es que tengo la habitación llena de muebles y acomodo los muebles y los muevo un poquito del lugar para que haya más espacio dentro de la habitación. Eso es un cambio de conciencia horizontal que no me lleva hacia ninguna parte. Solo que haya un poco más de espacio y yo crea que estoy mejor.
Y eso dura así. El cambio de conciencia vertical, que es el verdadero, es: saco todos los muebles, ¡pum! No hay más muebles, solo espacio, puro espacio. Soy. Entonces, esa es la verdadera liberación. Dejo de mirar a los muebles. Los muebles son muebles. Yo también, con mi cuerpo, es un mueble más, un objeto. Soy un objeto en el espacio. Me corro. Este objeto desaparece y solo queda la mente. Puro amor, puro. No juicio, no exclusión. En la mente, no en la forma. No confundan forma con contenido. ¿Bien? Bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí porque ya nos hemos ido. Muy largo el curso se hizo. Después nos vamos a... Ya llega un momento que la mente ya no puede más, la mente pequeña, se pone loca. Bueno, amigos, nos veremos en el próximo encuentro, que no les prometo qué día es porque ni yo sé. Yo no sé nada últimamente. Y en la próxima continuamos con el curso. Vamos con este libro que está bastante bueno porque es sencillo, con un lenguaje sencillo para comprender un poco más el curso. Nos vemos.